Comunicación unidireccional, aquella cuando sucede que un módulo, sin la necesidad que el otro se lo solicite, le va a mandar información. Yo he encontrado este tipo de información en módulos que adquieren información, por ejemplo, módulos ABS, y mandan la información de velocidad a diferentes módulos, pero no a través de una línea de comunicación general, sino a través de una línea de comunicación dedicada. Entonces, solamente un módulo utiliza la comunicación unidireccional, quiere decir de un módulo hacia el otro, pero sin información de regreso. Entonces, el módulo 1 envía información al módulo 2 sin que el módulo 1 necesite que el otro módulo se lo solicite. El ejemplo que les había puesto aquí, o que ya les mencioné, es el módulo ABS envía información al módulo de motor, y esa misma línea, yo ya encontré carros, automóviles donde el ABS con una línea unidireccional que sale desde el ABS le manda información al motor, pero también se puede derivar a la transmisión. Entonces, a través de este tipo de formato, se puede mandar información dedicada, llamémoslo así. Comunicación analógica. Aquí lo puse entre paréntesis porque incluso aquí yo le podría poner comunicación analógica, digital. ¿Por qué? Porque vamos a ver los diferentes casos. Dice aquí, módulo 1 envía un valor de voltaje al módulo 2. Esto es típico para generaciones anteriores en donde tengo el motor, el módulo de motor, lo que va a hacer es reportarle al módulo de tablero, pero sin la necesidad de que el módulo de tablero solicite la información. Lo que se va a suceder es que el motor está mandando, no sé, está mandando, por ejemplo, la velocidad de motor a través de una sola línea. No a través de bus de comunicación, sino de una sola línea que lo que cambie es su voltaje. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. A lo mejor los 4.5 volts van a significar 150 kilómetros por hora. Hace suponer que le está reportando la velocidad del vehículo, y la mitad del voltaje sería la mitad de la velocidad. Entonces, a través del reporte de un valor de voltaje, lo que se está haciendo es hacerle saber al tablero cuál es la velocidad, y el tablero va a gestionar ese voltaje para poner el marcador en el correspondiente valor. ¿Y por qué en la diapositiva anterior les dije comunicación entre paréntesis analógica, digital? ¿Por qué? Porque también algunas de las variables podrían ser digitales. Por ejemplo, el check engine. El check engine es una línea, actualmente ya se utiliza a través de la red de comunicación, pero en generaciones anteriores se utilizaba un pin. Ese pin lo que hacía era mandar un nivel de tierra para mandar prender el check engine. Y cuando ese check engine necesitaba ser apagado o no visualizado como encendido, el módulo de motor simplemente cambiaba el valor de voltaje o abría la línea de manera controlada para que el tablero no nos mostrara ese check engine encendido. Entonces, deseo anexarlo, esta información, porque es importante. Sí, probablemente, aunque tengamos nuevas generaciones donde la comunicación sea dedicada y toda la información o casi toda la información pase a través de la red de comunicación, a lo mejor nos vamos a encontrar todavía algunas líneas que tienen este tipo de trabajo. Un ejemplo es este. Ayer uno de los colegas pedía el diagrama de Aveo. En el caso de Aveo, cuando les cortan las líneas, tienes dificultad de no haber empatado los cables de manera adecuada, y en algunos casos tenemos la siguiente situación. El ejemplo que tengo aquí dice sensor de nivel de combustible. Hay dos pines que van al módulo de motor, es la señal y la tierra. Por ahí hay otro pin de alimentación a este sensor, pero no está en esta diapositiva. Sin embargo, este sensor de nivel de combustible llega al módulo de motor. Aquí está el primer inconveniente, que yo no empate estas dos líneas que son de señal, el pin 31, y de tierra, el pin 51. Perdón, la señal 34 es la señal,
valga la redundancia, y el pin 51 es la tierra. Ese es mi primer reto, que esos pines queden empatados. Si esos pines no quedan empatados o yo tengo un defecto en tierra en el pin 51, pues de entrada el módulo de motor no va a tener la condición que necesita transmitirle al tablero, y el tablero va a tener, en este caso, en este diagrama, tiene 4 enlaces con el módulo de motor, 4 pines de manera directa. Estos pines están asociados con la velocidad de motor, la velocidad de vehículo, la temperatura y el sensor de nivel de combustible. Entonces son 4 variables que se transmiten de manera independiente y son voltajes que cambian más bien señales que cambian de voltaje, y en función de ese voltaje sería la posición de los marcadores en el tablero. En realidad aquí no hay comunicación, pero vuelvo a reiterar, necesito partir de esto para ir armando los diferentes escenarios que nos vamos a poder encontrar en el diagnóstico de intercomunicación de computadoras. La comunicación bidireccional, RX-TX, es aquella cuando una computadora envía información a través de una línea exclusivamente para enviar información. Esa línea, en este caso particular, la computadora número 1, tiene una línea de transmisión de información, pero esa línea de transmisión de información la va a utilizar la computadora número 2 como línea de recepción, va al pin de recepción de información. Entonces, en una computadora es transmisión, pero en la otra es recepción. Y se va a utilizar otra línea independiente, incluso asíncrona. Quiere decir que no importa lo que pase en la línea de arriba, puede suceder la información en la parte de abajo, en donde quien recibía por un pin va a transmitir por otro pin diferente. Esa transmisión se va a hacer por una línea dedicada y va a llegar a otra computadora. Esa otra computadora, esa línea que para la computadora 2 era de transmisión, ahora se vuelve de recepción para la computadora número 1. ¿Cuál era el inconveniente de este tipo de formato? Que soportaba 2 líneas para comunicación entre módulos. No podías colgar ahí 3, 4, 5 módulos. Entonces era un par de líneas de comunicación entre módulo A, módulo B, y si quería comunicar el módulo A con el módulo C, tendría que anexar otros 2 pines y tener 2 líneas que se comunicaran con ese otro módulo. Pero si quería comunicar el módulo B con el módulo C, a lo mejor a nivel de software podía hacer algo para intercomunicar con el módulo 1, pero era una gestión, digámoslo así, un tanto más complicada. Hay ejemplos, por ejemplo, el módulo de motor y el módulo TAC. No recuerdo de qué auto, pero pudo haber sido una Acadia, fue un Chevrolet, en donde traen un módulo independiente de control de mariposa, como lo ven ahí en la imagen del lado izquierdo. El módulo que está ahí es el módulo TAC. El módulo TAC va a controlar la mariposa en función de la gestión de la información con el PCM, pero también va a recibir la información desde el pedal. Y como lo pueden ver en el diagrama del lado derecho, el módulo de control de motor es en la parte superior y el módulo de control de cuerpo de aceleración en la parte baja. Yo tengo 2 líneas. Aquí no dice quién es TX y quién es RX respectivamente para un módulo y para el otro, pero yo comprendería por la experiencia que se tiene que cuando es serial como UART, voy a tener una línea que es de recepción y una línea que es de transmisión. Y de manera contraria en el módulo al cual se está enlazando. Entonces, ¿tengo esta característica? Sí, me la voy a encontrar todavía en autos actuales, no recuerdo alguno, pero estos autos Chevrolet, GM, GMC, te los vas a encontrar alrededor de 2010, 2011, incluso 2012. Como la antena y la llave con el chip, ¿te refieres a la comunicación? La comunicación, por ejemplo, entre la antena y el chip es por radiofrecuencia. Luis me hace la observación, le manda la antena una señal de radiofrecuencia al chip.
Es suficiente la energía que trae esa radiación para excitar el chip y que ese chip nos mande una respuesta. Y en consecuencia, la antena lo que hace es llegar la información. Ahí es otro tipo de comunicación, es una comunicación inalámbrica a través de radiofrecuencia. Ok. Desde la semana pasada estoy diagnosticando una Suburban 2004, la cual marca velocidad y RPMs, pero cuando pierde comunicación se caen las agujas de temperatura, gasolina, batería y aceite. Suburban es clase 2, pin número 2 está asociado. Si tú tienes osciloscopio, creo que estás del otro lado. Lo que puedes hacer es monitorear la línea de comunicación. Lo más seguro es que esta línea de comunicación se va a poner en corto a un voltaje. Lo más común es que se vaya a tierra. Y también se puede poner en corto algún módulo de manera interna. Y sobre la marcha nos vamos a ir dando cuenta qué es lo que tengo que revisar en cada uno de los módulos para toma de decisión de dónde está la falla. Sí, efectivamente Sandro nos dice que se puede estar poniendo en corto algún módulo. Y la estrategia, les voy a dejar planteado la revisión general. Independiente, lo que Sandro nos dice es una posibilidad, la que yo te digo, que una línea de comunicación, en este caso la línea 2 que va desde el DLC, también puede aterrizarse. Entonces, son condiciones que yo puedo tener y que tienes que revisar. Sí, efectivamente, la estrategia que nos dice Sandro es la 1 por 1. Eso en la práctica es más común. Lo que hago es ir desconectando cada uno de los módulos, pero desde mi perspectiva, yo soy curioso en ese sentido, prefiero saber qué está sucediendo de manera particular. Si yo identifico que la línea de comunicación no se aterriza, no se va, pues está la señal específicamente entre la comunicación del módulo de motor, el módulo de tablero y o defecto entre alguno de estos módulos. Esaú dice, tuve una Silverado que me marcaba falla en el módulo ABS. ¿Qué tipo de comunicación? Bueno, dependiendo del año. Si es previa a 2007, seguramente es clase 2, asociada al pin número 2 del DLC. Si es posterior en años, es CAN bus. Y es un CAN bus en cadena. 2015 CAN bus en cadena. Vamos a ver las características en unos minutos. Y las generalidades. ¿Ok? Comunicación bidireccional con una sola línea. O sea, una sola línea se utiliza para comunicar la computadora 1 con la computadora 2, enviando mensajes desde la 1 a la 2, pero también puedo enviar mensajes desde la 2 a la 1. Aquí es en donde es importante saber cómo está sucediendo la comunicación y el ejemplo de cómo sucede la comunicación particular se lo voy a poner cuando llegue a CAN bus para que ustedes empiecen a observar las dificultades que podemos tener en la comunicación cuando hay una falla específica en uno de los módulos. Ok. Por la misma línea, el ejemplo que tenemos podría ser el inmovilizador con el módulo de motor. En el caso de vehículos de línea K, por ejemplo, en la actualidad tenemos lo que es el Spark de línea K, lo que es el Aveo, línea K. Ese tipo de elementos incluso fue el experimento que hice con el profesor Tirado, en donde observamos la comunicación entre el IMU y la computadora de motor. Y lo que sucede es que cuando se enciende el interruptor hay una interacción de ida y de regreso entre las dos computadoras. Una de ellas le manda información a la otra esperando que procese esa información y ese otro módulo, en este caso el primero que manda la información es la computadora de motor, se la manda al inmovilizador, el inmovilizador procesa esa señal o esa información y se la retorna a la computadora de motor. Entonces, una sola línea se utiliza para mandar información. Sin embargo, debo mencionarles que generalmente la línea K se utiliza para diagnóstico, sin embargo, tiene un doble uso en este tipo de vehículos, diagnóstico y un uso inicial al encender el interruptor. Esa es la razón porque en algunas ocasiones ustedes van a encender el interruptor, quieren
de manera inmediata que el escáner en el enlace, a lo mejor esta comunicación se puede llevar, no sé, unos 5 segundos, unos 10 segundos, y en consecuencia esos primeros segundos la línea de comunicación está ocupada y no se va a poder utilizar para diagnóstico. Quizás estoy exagerando en el tiempo, pero es para comprender qué es lo que está sucediendo. Tengo un Mazda inmovilizado, quiero saber si afecta la comunicación con tablero. Es muy probable que sí. Las comunicaciones actualmente son de bus, que las vamos a ver más adelante, y si falla el bus de comunicación, queda inmovilizado el vehículo. En este caso que yo estoy poniendo en pantalla es inmovilizador y computadora de motor, exclusivamente una línea dedicada más la acción de diagnóstico, pero una vez que no estamos haciendo diagnóstico, en realidad el 90 y tantos % del tiempo esta línea solamente se va a usar para comunicación entre INMO y computadora, salvo cuando se diagnostique, también se va a usar para diagnóstico, pero es una línea parcialmente dedicada a esta tarea. En el caso de vehículos con redes de comunicación o buses de comunicación, es diferente, el juego cambia. Y espero que lo comprendamos así como vamos avanzando aquí. Sí, creo yo que es buena la manera en que estamos interactuando, que ustedes pongan sus comentarios y o que pudieran conmigo directamente levantar la mano, ya sea por ahí hay una función o en su defecto interrumpirme con su micrófono. Aquí tenemos un Spark 2018 con línea de comunicación, una línea de comunicación de un solo cable bidireccional, pero no es dedicada como en el ejemplo que estamos viendo con anterioridad, sino ya tiene una condicionante y es un bus de comunicación. Esta línea en el Spark parte del pin número 1, es el que se le llama single wire, por eso el SW. Y es un CAN bus de velocidad baja. No recuerdo, y ahorita no sería tan crítico saber cuál es la velocidad, pero anda alrededor de los 50 kilobits por segundo. Eso quiere decir el 10% de la velocidad que tenemos en un CAN bus de sistema de potencia. Pero, vuelvo a repetir, es un pin, más bien una sola línea, que va a llevar información en el bus. Este prácticamente es un bus, las líneas, en todas las líneas que comunican desde los diferentes módulos. Aquí está el panel de instrumentos, acá está el módulo de presencia de pasajero, acá está el del aire acondicionado, el de control de aire acondicionado, el body, la cámara frontal, etcétera, etcétera. Ellos pueden observar toda la información que alguno de estos o alguno de sus pares puso en el bus. ¿Qué quiere decir? ¿Y cómo es el formato de comunicación aquí? Aquí se le asignó prioridad por mensaje y los módulos saben cómo identificar esa prioridad. Quiere decir que la prioridad es por mensaje, al igual que en CAN bus. El single wire lo que va a hacer es utilizar un cable para mandar al bus de comunicación la información que cada uno de los módulos desea disponer para los demás. Por ahí, profe Leonel, si me apaga su micrófono, por favor. Tengo un Mazda, le repararon el motor y luego le repararon, ya no prendió. El check engine no encendió. Ahorita regreso a esa parte, no se me olvida. Y quiero terminar la parte de la explicación. Alguien necesita disponer una información al bus, inicia su mensaje. Inicia el mensaje que va a disponer a todos los demás. Ok, aquí la manera, como les decía, hay mensajes priorizados. Si hay un mensaje, por ejemplo, el ABS que quiere avisarles a los demás que ha habido un incidente, que ha detectado un incidente, son los mensajes de mucha más alta prioridad. Entonces, en ese momento, la bolsa de aire, o en su defecto, si hay una condición de emergencia, el ABS, son los que tienen prioridad para mandar su mensaje, para que los demás lo puedan escuchar a tiempo y reaccionen como deberían de hacerlo o como los programó el fabricante. Y
lo que tienen que hacer los demás, que también deseaban mandar un mensaje, pero al identificar que hay un mensaje de mayor prioridad, tienen que esperar a que se termine el envío de ese mensaje y probablemente esperar una acción de alguno de los otros módulos, y si eso no sucede, ahora sí ellos intentarán mandar el mensaje de menos prioridad. No sé, la temperatura ambiente que tenga que disponer el módulo de carrocería a los demás módulos a lo mejor no es tan crítica. Entonces, ese mensaje es de una baja prioridad. En consecuencia, no voy a poder, ese módulo no va a poder mandar ese mensaje hasta que no existan los de alta prioridad o encuentre un espaciamiento para poderlo lanzar a la red. Es un bus de comunicación de una sola línea.